Yo soy Alejandra Yo soy Gabriela, y esto es Hasta que fui mamá. un espacio creado para compartir dudas, vivencias y retos para todas esas mamás que se están redescubriendo en la maternidad. ¡Oh, oh! Caminando, amor, caminando. ¡Ay, espérate, te vas a caer! Bienvenidos al segundo episodio de Hasta que fui mamá. En este episodio queremos hablar sobre esa amiga que nadie invitó, la culpa. Gabriela, cuéntanos la primera vez que sentiste culpa cuando ya te convertiste en mamá. Híjole, creo que esto viene desde el embarazo, ¿verdad? Pero la primera vez que sentí culpa, que así la recuerdo como vívida, fue cuando mi chiquito, bueno, pues Santiago nació y nos mandan a la casa y yo ya tenía en mi mente cómo quería hacer las cosas. Yo quería dar lactancia. Era como que una meta que yo tenía y que yo lo quería hacer. Entonces, lo hago por los primeros 2 días. La verdad, pues no tuve asesora de lactancia. En el hospital no me ayudaron muchísimo. Fue así como muy ambiguo todo. Y yo no me preparé lo suficiente, lo que yo necesitaba. Entonces, pues yo lo estaba haciendo lo mejor que podía con las herramientas que tenía. Después lo revisan y a los 2 días me dicen que tienen la bilirrubina alta, que tengo que regresar al hospital. Y pues como mamá primeriza me daba muchísimo miedo. Yo veía a mi niño, se veía amarillo y dije, algo hice mal, o sea, algo está mal. Entonces llegamos ahí y lo ponen bajo la luz que se necesita y nos dejaron 2 noches en el hospital, pero llegaban las enfermeras y me decían así como que le tienes que dar fórmula. Y yo en ese momento estaba como que no, yo no quiero darle fórmula. No era mi plan. Ese es el punto, no era mi plan. Entonces yo al principio les decía que no y me lo pegaba y me lo pegaba y me lo pegaba, pero el problema aquí era que cuando me lo pegaba, pues lo sacaba de la luz, entonces pasaba mucho tiempo acá y no en la luz y era como pues difícil, ¿verdad? Sí. Ahora, yo no sé mucho sobre el tema y en la parte médica, pero esto es como yo lo viví desde mi experiencia. Entonces después el doctor me dice, el pediatra en ese momento me dice, necesito que le des fórmula, necesitamos que el niño como pueda como hacer del baño para que vaya saliendo la bilirrubina y necesita tener fórmula. Ahora, yo no sé si esto esté bien o no esté bien, es como me lo dijeron en el hospital. Entonces yo no quería hacerlo y después lo hice porque dije, bueno, pues esta es la solución para que Santiago tenga buenos niveles, ¿no? Sí. De que lo estaban pique y pique y fue frustrante. Pero me sentí que fue mi culpa por yo haber decidido no darle la fórmula desde el principio y en mi mente pasaba así como que, ¿y si lo hubiera hecho? No estaríamos aquí. Y si no lo hubiera hecho, después, no sé, mi suegra en ese momento me dijo que mi esposo pasó por lo mismo y también estuvo en el hospital y así, pero yo sentía que era mi culpa, que yo había hecho algo mal, que si yo hubiera hecho las cosas diferente no hubiera pasado así. Claro que ya si me hago fast forward ahorita con mi chiquito, con Matías, sí, era algo que me daba miedo porque venía desde la culpa. Entonces yo no quería y empezamos con lactancia y con fórmula y gracias a Dios en su escenario, en lo que pasó con él, pues él no tuvo los niveles altos. Y ya hablando con mi pediatra, que ahora es mi pediatra, es un fantástico, el pediatra de ahorita, el pediatra de mis niños, y me dijo, pues no es tu culpa. Pero ¿cómo le digo a mí Gabriela de ese momento como que va a estar bien, no es tu culpa? Y aparte que es una Gabriela, bueno, yo pensaría, ¿verdad? Que es una Gabriela que tú proyectaste hacia cómo se iba a ver cuando fuera mamá, pero la realidad llegó y fue como a ver, está la Gabriela que yo planeé A, B, C, D, E y la Gabriela que estoy siendo ya con mi bebé en brazos, ya con un problema real, ya con el estrés de verlo de esa manera, qué difícil. Fíjate que algo que también me pasó era que, bueno, nosotros pasamos por la pandemia en China, que fue muy difícil. Entonces regresamos y yo ya estaba embarazada de como 6 meses, yo doy a luz y yo traía mucho, pues, estrés postraumático de lo que habíamos pasado y yo no quería que nadie tocara a Santiago. Y recuerdo perfectamente que mis tías pues querían ir a verlo al hospital y pues había gente que nos ama y que querían ser parte de eso. Sí. Y me sentía tan culpable por decirles que no. O sea, yo creo que ellas no dimensionan
lo que yo sentía al tener que decirle no. Sí. Porque, y esto es muy, muy interesante, porque mi parte de mi cerebro, mi parte emocional necesitaba esos apapachos. Sí. Yo necesitaba que mis tías con las que crecí, que mi mamá sí estuvo ahí, mi suegra también, eran las únicas personas que yo permitía que estuvieran en mi círculo. Pero yo necesitaba el apapacho de todas. Yo necesitaba que todas me abrazaran y me dijeran que todo iba a estar bien. Esa era mi parte emocional. Sí. Pero mi parte racional no lo permitía. Sí. Mi parte racional decía, hasta aquí llegas. Ay, hasta aquí. Siento, mira, así como escalofríos, como porque me recuerda un poquito a mi experiencia en cuanto que, pues yo soy de otra ciudad de donde nacieron mis niñas. Las dos nacieron en ciudades fronterizas, pero estábamos lejos de mi familia y era de las primeras del grupo de mis amigas en tener bebé. Y pues yo me casé con alguien que es americano, ¿verdad? Entonces yo no había tenido esta parte como de vacuna a las personas que van a entrar al cuarto antes de ver a tu bebé. Y entonces fue un tema... Creo que como contexto aquí lo podemos decir, porque no creo que toda la gente sepa. Ajá. Aquí en Estados Unidos uno de los requerimientos que te dicen es que tienes que tener la vacuna del Tdap antes de conocer un bebé en las primeras 2 semanas. Sí, aquí en Estados Unidos es muy común, todos te dicen eso, ¿no? Y al menos de donde yo vengo, cuando mi esposo me dice, oye, necesitamos que si alguien quiere ver al bebé, tiene que tener esta vacuna. Me dice eso, entonces yo le comento a mis amigas, le comento a mi familia, y pues sí como que fue algo como que, a ver, ¿qué? No hemos vivido eso antes. Entonces, básicamente yo estaba frenando a mi familia, a mi círculo, a mis amigas de venir a conocer a mi bebé, porque pues para ellos no era como normal o común ponerse esa vacuna, ¿no? Entonces sentí culpa de frenar algo que yo estaba buscando, que era lo mismo que tú, sentir esa comunidad, ese abrazo, ese aquí estamos, y aparte también de decir, Sofía, eres amada. Exacto. Sofía es el nombre de mi niña más grande. Eres amada por todas estas personas que te están viniendo a ver, que al final de cuentas fueron 2, 3 que se permitió que entraran al cuarto. Entonces sentí la culpa de no poder, la culpa de dividirme entre lo que debe ser por cuidar a tu bebé y lo que quieres sentir tú, porque al final del día tu bebé no se va a acordar. Es lo que tú quieres sentir en ese momento de todos ellos quieren a mi bebé. Entonces fue como esa culpa de decir, oh, o sea, quiero que vengan, pero tengo que cuidar a mi bebé y tengo que pensar en mi bebé. Y yo creo que, digo, incluso amigas que tengo que han tenido bebé y que han decidido que no tienen que ponerse la vacuna para entrar sus familiares, también sienten un poquito de culpa en el decir, a ver, ¿hasta dónde mantengo la distancia con mi bebé para que si esta persona se tenga que poner cubrebocas, que si lo puede cargar o no? Entonces, siento que ese es como el inicio de las culpas en la maternidad. Sí. Fíjate que ahorita que lo dices tiene mucho sentido para mí también, porque yo sí tuve mis primas que tuvieron niños antes que yo. Y yo veía su maternidad, y yo veía como que, por decir, si alguien, cuando nacía el bebé, mandaban un mensaje al de la familia, era como que quien nos quiera venir a visitar, adelante. Y todos llegaban, y todos besando al niño. Claro que yo juzgando a todo lo que daba, o sea, de verdad, o sea, y aquí fue una de las primeras veces que dije, quítate el juicio, pero de verdad, en mi mente era como que, ¡qué barbaridad! Le dieron un beso, pero es que está bien chiquita, su sistema inmunológico, y toda esta parte racional en mi mente, híjole, qué difícil llevarla, pero también qué difícil vivir así, porque todos lo veía, o sea, era como que aquí hay un germen, aquí hay un virus, aquí hay esto, una locura. Entonces yo decía, pero ¿cómo dejas que toquen a tu bebé? ¿Y cómo dejas esto? Y así, y ahorita pues mis niños ya están más grandes, ¿verdad? Y hubo una vez que me dijeron, una de mis tías me dijo, es que mi amor, y me duele pensar en eso, porque me dijo, es que yo amo a tus chiquitos, pero no siento que puedo agarrarlos y besarlos como quisiera. Qué fuerte. Y dije yo, les estoy quitando eso por mis miedos. Les estoy quitando como esa conexión bonita con sus familiares externos, porque claro que aquí pues es diferente, ¿verdad? Con sus papás, sus abuelos, lo que sea, pero como toda esa familia externa que nosotros crecimos pues siendo mexicanos, como que con mucha familia. Yo crecí con mis primos, con mis tíos, con todos, ¿verdad? Y les estoy quitando eso por mis propios miedos. Y fue algo que tuve que trabajar mucho. Y vaya,
se nota que todavía me duele porque es algo que no he superado, ¿verdad? Pero sí, como que hasta dónde llega esa línea de los tengo que proteger, tengo que ser un adulto responsable, soy la mamá de estos niños, su vida está pues bajo mis manos, como en cuidarlos, y hasta dónde llega esto, te estás pasando. Estás pasando la línea. Estás pasando la línea de, y les estás previniendo experiencias que van a formar su personalidad y su manera de amar. Sí, y muchas veces estas culpas que tenemos nosotras, nuestros bebés, nuestros niños, ni les pasa. Claro que no. O sea, estas son cosas que nosotras traemos, ¿no? Y que tenemos que, de alguna manera, trabajarlas. Sí. Terapia, ejercicio, váyanse a correr, lo que necesiten. Pero tenemos que trabajarlas precisamente para cortar. Y no pasarlas. Correcto. O sea, porque yo no quiero que mis niños tengan estos miedos. O sea, claro que estos miedos vienen de alguna parte y vienen de las experiencias que he vivido y vaya lo que pasamos allá y todo esto viene de algo, no salió de la nada, ¿verdad? Sí. Y cómo funciona mi cerebro también. Estamos de acuerdo que, pues, si yo quería como controlar todo y luego la maternidad viene, me da una cachetada y me dice, pues no puedes controlar nada. Entonces, tratar de que estas cosas se queden conmigo, que aquí se termine. Ahora, a mí me gustaría contar una historia de una culpa que yo tenía muy fuerte, que fue la primera vez que tuve que dejar a mi niña sin mí por más de unas horas, porque me iba de viaje. Y quiero contar el lado después de, como para que las mamás que no lo han vivido. Claro, yo no lo he vivido. Ahí está. O mamás que dicen, es que ¿cómo puedes soltar a tu niño después de que nunca has pasado una noche sin él? ¿Cómo puedes dejarlo a que alguien más lo cuide? Cosas así, ¿no? Entonces, bueno, yo en aquel entonces mi niña tenía, yo creo que menos de 3 años, tal vez 2 y medio. Y una de mis amigas se casaba. Entonces estaban organizando este viaje de bachelorette y yo realmente quería ir, quería ser parte de ella. Había pasado por muchos meses de aislamiento, le quiero llamar, por ser mamá, vivir lejos de ellas, y era mi oportunidad de reconectar con ellas. Pero el miedo y la culpa me carcomían. O sea, yo sentía de que, ¿cómo voy a dejar a mi hija para irme yo a divertir? Ese era como, ¿quién te crees que eres? O sea, tú eres la mamá de Sofía y ahorita tienes que hacer esto. No me permitía hacer nada más que eso, ¿verdad? Y yo sentía que le estaba fallando y me sentía súper culpable de abandonarla. Esa era la palabra que lo sentía, abandonar. Y entonces la tuve que dejar con mi mamá. Y ahora, fast forward, después del viajecito. ¿Te das cuenta? Te voy a interrumpir tantito. Sí. Dices la palabra, la tuve que dejar. Tú decidiste dejarla. Y cuando sentimos eso, y es como que ves en tu vocabulario cómo sale toda esa culpa, ¿verdad? Sí. Como que eso es lo que tuve que hacer. No, lo decidí. Sí. Es difícil poner esas palabras. Es difícil. Muy difícil. Pero mi idea de contar esta historia, más allá de contar el sentimiento de la culpa, que yo creo que muchas lo hemos tenido, o que lo sentimos en este momento porque no nos atrevemos a dejar a nuestros hijos con nadie más, es, después de ese viaje, me di cuenta que Alejandra seguía existiendo, que no solo era la mamá de Sofía. Me reconecté con mis amigas y me reconecté conmigo misma. Bailé, me divertí, cosas que no hacía desde hace mucho tiempo. Y regresé, y creo que regresé siendo una mejor versión de mí para poder ser mejor mamá para ella. Qué bonito. Entonces, digo, no puedes tú meterle la idea a alguien de, es tiempo de, Gabriela, ya deja a tu hijo para que tú puedas ir a lo que sea. Cada quien tiene que tomar esa decisión. Nadie te puede obligar. Eso va dentro de ti, y cuando tú lo sientas necesario y digas, estoy preparada, porque sí, eso es algo demasiado difícil. Pero sí quiero que sepan que hay luz después de, hay el más allá, y está bonito, o sea, y poco a poco creo que es algo que se tiene que trabajar haciéndolo para poder ir creciendo, porque al final los hijos pues son prestados. Y se van a ir. Y se nos van a ir. Y estamos, o sea, ahorita nosotros tenemos hijos chiquitos y estamos disfrutando, no disfrutando este tema combinado, pero hay días que los vamos pasando uno por uno, ¿verdad? Pero que tenemos que aprender a soltar.
y en ese aprender a soltar es también ir soltando nuestras culpas para poder avanzar y que, muy importante, ellos avancen. Fíjate que algo que comentas que me parece muy interesante y que a lo mejor yo no he tenido esta oportunidad de irnos de viaje o de hacer algo así sin ellos todavía. Sí. Pero lo noté también cuando empecé a trabajar de nuevo. Uy, sí. Entonces, de no nada más ser la mamá de o la esposa de, que eso me estaba pasando mucho cuando de yo tener una vida tan ocupada y de siempre estar trabajando, de nunca dejar de estudiar, de siempre estar haciendo algo y que siento que parte de mi identidad se volvía eso. Era como, yo trabajo aquí y hago esto y estudio esto y parte de mí se sentía muy orgullosa. Claro. Entonces, soy mamá y me volví nada más mamá de. Creo que hasta me olvidé de ser esposa. Sí. Por un tiempo. Y me costó, porque fue así como, yo nada más me quiero enfocar en esto y lo tengo que hacer bien. Uh-huh. Entonces, parte de mí, yo sentí que como que se estaba durmiendo la otra parte, esa parte de mí que estaba orgullosa de lo que hacía, de lo mucho que podía cambiar, como a lo mejor vidas, porque yo me sentía así como que, ay, mira, estaba haciendo un impacto, bla, bla, bla. Sí. Y se estaba durmiendo. Y entre más se dormía, más triste me ponía en todos los aspectos de mi vida. Uh-huh. Entonces, como que cuando decidí y dije, voy a seguir haciéndolo diferente, pero Uh-huh. lo voy a hacer lo voy a seguir haciendo. Yo siento que cuando me iba y a lo mejor iba a trabajar con la escuela o iba y trabajaba con papás o trabajaba con niños, regresaba y era una mejor mamá. Sí. Porque esa parte de mí estaba satisfecha. Yo lo veo como Correcto. ciertos como pilares, ¿no? Uh-huh. Entonces, como para que yo pudiera estar estable, sí. tenía que tener esos diferentes pilares. Uh-huh. Una es, pues eres mamá, otra era para mí, era tener un trabajo o algo que me apasionara. Y creo que es eso, para mí es importante, más que un trabajo, era tener algo que me apasiona que yo puedo hacer. Uh-huh. Otra parte es como mi familia, otra parte, pues obviamente mi esposo, y luego otra parte es como las amistades. Sí. Y cuando yo, o sea, cuando me convierto en mamá, bueno, no tenía amistades. Sí, o sea, muchas cosas. Estaba bailando. Sí. Bailando. Y ahorita, obviamente, todavía no tenemos solidificado todo y es descubrir esta parte nueva. No estoy diciendo que ya lo he logrado, pero definitivamente se balanceaba un poquito más y me hacía sentir como que más yo. Sí. Ahora, nunca voy a ser la Gabriela de antes, jamás, porque esa ya no existe. Pero sí redescubrir esta versión. Sí. Quiero dar también un ejemplo que me dio mi terapeuta sobre esto, porque yo es algo que estoy trabajando ahorita, como en encontrar algo que sea de Alejandra y no solo sentirme como como tú dices, la esposa de o la mamá de. Y me dijo, haz una tabla de pie, o ¿cómo se le dice en español? ¿Sí? ¿Tabla de pie? No sé. Bueno, un círculo, ¿no? Es como un pastel, ¿no? Y quiero que me dividas en tu día o en una semana cuántas horas le das a tu, o sea, eres mamá, cuántas horas eres esposa, cuántas horas haces algo por ti. Y ahí puedes ir evaluando qué es lo que tiene que cambiar, qué es lo que tienes que modificar para sentirte tú. Para que lo balancees. Sí, sí, porque si no te vas a drenar y vas a estar enojada o amargada con la vida, o sea, con tu esposo, con tus hijos. Claro. Porque no estás como cumpliendo lo que tú sientes como tu objetivo, ¿no? Y hablando de culpas, y que es algo que a mí me enoja, la diferencia entre hombres y mujeres al sentir la culpa, ¿verdad? Un ejemplo es, yo al llevar a la guardería por primera vez a mi niña, yo sentía que era, o sea, la estoy dejando, abandonando, y ya después que fue como más rutinario el dejarla, yo salía del trabajo y corría por ella porque decía, ni un minuto más le quedo mal a mi niña, tengo que estar por ella ahí. Y mi esposo me decía, déjala más horas y tú vete a hacer lo que necesites, y si lo que necesitas es irte a poner uñas, irte a hacer un masaje, déjala. ¿Cómo la voy a dejar? Si yo soy la única que la puede cuidar de la mejor manera posible. Y le digo, tú no sientes como como le decimos mom guilt, sí, ¿no? La culpa de mamá, el dad guilt. No, porque son cosas que sé que tengo que hacer. Claro. Y para mí era como imposible.
Y todavía batalló con eso. ¿Tú tienes ese mom guilt? Completamente. En yo pensaba que como que la culpa hacia eso. Aquí definitivamente, porque por decir, si nos cuidan a los niños para irnos a cenar o irnos a comer, ¿verdad? Porque casi siempre es como que lo tomamos como la comida. Mis niños están felices con sus abuelos. Y por decir, yo voy con mi esposo y nos vamos a comer y ya me tomé 2 horas y ya es como que, ok, bueno, ya vámonos a la casa, o sea, tenemos que ir por los niños porque ya pasaron 2 horas y ahorita van a querer comer o van a querer hacer algo. Y mi esposo dice así como que, están bien, están con los abuelos, no les pasa nada, o sea, nos podemos tomar más tiempo. Y yo, no, ya fue suficiente, ya nos tenemos que ir. Pero no y él no siente la culpa, yo sí. Sí. Es como que, es que ya pasé mucho tiempo fuera. O sea, a lo mejor me extrañan. Claro que la que los extraña soy yo. Ellos me ven y como que, hola, mamá. Sí, pero se le están pasando bien padre con sus abuelos. Claro, son mis propias culpas y miedos y todo eso, porque honestamente no me necesitan, están felices. Y mi esposo también, o sea, él feliz de que, ay, qué rico, como que tenemos un descanso. Sí. Y a mí me cuesta disfrutar porque me siento culpable. Ay, eso. El poder disfrutar algo. Y fíjate que ni siquiera, disfrutar algo que ni siquiera, o sea, no estás haciendo nada, no estoy haciendo nada malo, prohibido, ilegal, ¿me entiendes? Estás yendo a comer. Exacto. Y es muy interesante porque ¿a quién estoy tratando de proteger? Aquí. Y me lo he preguntado varias veces. Sí. ¿Estoy tratando de proteger a mis hijos, de verdad? ¿O estoy tratando de proteger a mi niña interior? Es muy fuerte, porque siento que muchas de estas cosas a lo mejor, digo como que, mi mamá tuvo que trabajar desde que yo estaba chiquita. O sea, yo fui a la escuela y tuve nanas y todo esto. Y desde que estaba chiquita, pues mi mamá tenía que trabajar y era trabajo desde súper temprano hasta la noche. Yo llegaba a las 8 de la noche a la casa. Sí. Y digo, ¿no estaré yo tratando de sobrecompensar por esa chiquitita que está dentro de mí? Sí. Es muy fuerte, porque es como que, ok, ¿hasta dónde? Y por eso lo dije en el episodio pasado. Yo según me sentía súper lista para ser mamá y había sanado mi niña interior y todo bien. Y luego salen todas estas cosas, que veo mis conductas y es como que, ¿qué estás tratando de hacer? Y es súper importante preguntarte, aquí cuando viene la culpa, a mí me gustaría que todos se preguntaran esta parte. Ok, en tal vez de negar la culpa o decir como que, ay, yo no quiero que esté, la quiero quitar, ¿qué tal si como le das la bienvenida a la culpa? Yo sé que esto suena medio raro. ¿Cómo se ve darle la bienvenida a la culpa? Yo creo que darle su lugar. Yo lo veo como si fuera, vamos a decir que vamos caminando, ¿verdad? Esa soy yo. Y estos son todos mis sentimientos y todas mis emociones o lo que sea. ¿Qué tal si en tal vez de ver así como la culpa, como que esta no la debo de sentir? Si le doy la bienvenida y digo, ok, te veo, aquí estás. ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué es lo que debo de aprender de esta situación? Ok. Entonces, darte ese permiso retador de indagar más en ti, viendo que te está enseñando cada cosa. Ok. Entonces, la culpa viene por algo. Hay algo de atrás que te hace sentir así. ¿Qué es lo que tengo que ver en esta situación? Qué fuerte. Porque te estás terapiando. Completamente, pero pues es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Sí. Pero sí es muy fuerte, porque cuando lo empiezas a ver así, y te lo digo porque esto es un ejercicio que me lo dio mi terapeuta hace mucho tiempo, cuando regresamos y yo estaba embarazada. Y yo tenía el miedo muy fuerte. Entonces me dijo, deja de pelearte con el miedo. Aprende a aceptarlo. ¿Qué te está enseñando el miedo? Dijo, en tal vez de que tú estés peleando, mejor que el miedo te dé la fuerza que necesitas. Y cuando lo empecé a ver así, puede sonar muy tonto, pero yo a veces cuando tenía mucho miedo de algo, ya sea que tocaran a mi hijo, todos estos dramas que yo tenía muy fuertes, me iba al baño y veía en el espejo y solo decía, ok, miedo te veo, aquí estás. ¿Qué me quieres decir? ¿Y hay alguna herramienta o alguna recomendación que nos podrías dar como para manejarlo en ese momento que te está sucediendo, que te está pasando algo donde tú te sientes culpable y tal vez estás sobreestimulada y no sabes cómo repararte a ti misma en el momento? O sea,
no sé, puedo pensar en una respiración o algo así, pero algo más que nos pudiera ayudar como a manejarlo en ese momento. A mí, a mí me gusta mucho como escribir. O sea, Ok. yo escribo. Entonces, como en el momento que una situación me está pasando, a veces digo que necesito 5 minutos o lo que sea, y me voy a mi journal y lo escribo. Okay. Entonces, después, usualmente tengo como todas mis notas antes de hablar con mi psicóloga, ¿verdad? Y es como que estas son las situaciones. Y cuando no tengo tiempo de escribirlo, mi psicóloga sabe, la tengo por WhatsApp, y le digo, no necesitas contestarme, esta es la situación que me pasó, Sí. y le digo, lo quiero ver en terapia en la próxima. No me contestan. En la próxima me dice, me hablaste de esto, de esto, de esto, esto pasó. Okay. Y a mí me ayuda mucho, porque si no, después cuando voy a terapia, todo está bien. ¿Qué tal Sí. si me toca en el día que todo está bien y no tengo nada que me trabajar? toca eso. Ajá, no tengo nada que todo está bien, ¿no? Y me la pasé genial. Pues sí, pero todo lo que pasó cuando no te vi, que sí hubo situaciones o que detonaron algo, Sí. a mí me ayuda mucho. Entonces, escribir o mandar, bueno, si tienes la posibilidad de mandar mensajes a tu terapeuta, a mí me ayudó mucho eso. Sí. Como que decirle, oye, ¿sabes qué? Ahorita pasó esto y me siento así y siento esto. Este es el sentimiento que está ahorita, porque ese sentimiento que lo siento ahorita, mañana se va a sentir diferente si me acuerdo de eso. Sí. Porque ya a lo mejor ya no se siente tan grande, pero en ese momento es como puro. Sí. Y poder expresarlo a mí me ayuda mucho. Sí, es súper importante. Y es lo mismo que nos decías en el episodio pasado sobre las emociones, que hay que saber vivirlas todas y invitar a todas para que, pues es que esas emociones las vas a tener por siempre. Claro, y no es como que, fíjate, esto me gusta mucho hacerlo cuando tengo a mis clientes aquí y decir, ok, ¿para qué te sirve el miedo? Y siempre este es un ejercicio difícil para todos. Sí. O sea, ¿para qué te sirve? Pues te puede como avisar de algo malo que va a pasar o prevenir que hagas algo que te vas a accidentar, hablando de niños, por ejemplo. Claro, y también, o sea, tiene algo bueno, por algo lo tenemos, ¿no? Entonces no me voy a ir a poner en medio de la calle y me voy a sentar porque pues me van a atropellar. Sí. Entonces, es como que sí, de cierta manera todas tienen como un propósito. Y si no la tuviéramos, habría un problema. Entonces, esa emoción tiene algo positivo que trae a mi vida. Entonces, ahora, a todas les sirve diferente. Entonces, eso es algo como por decir, a mí me sirve el miedo para, a mí me sirve el enojo para, sí. A mí me sirve la tristeza para, porque es muy fácil que la tristeza sí no sirve, no. Aduéñate de la emoción, aduéñate tú, a ti te sirve para. Ok, entonces aquí sería como plantearnos cómo uso yo la culpa para ser una mejor versión de mí. No necesariamente, es qué te está enseñando la culpa. Ok. O sea, de todo, de esa situación que te hagan sentir culpable, ¿qué te está enseñando? ¿Qué es lo que no quieres ver? Que por eso sale la culpa. ¿Qué es esa parte que es mejor que esté oscurita y que no la vea? Y que mejor sale en forma de culpa. Y creo que, vaya, vamos a tener culpas toda la maternidad, porque es esta expectativa de lo mejor la mamá que yo pensaba que iba a ser, ¿verdad? Y que yo tenía planeado y que tenía que ser así para que todo estuviera perfecto, porque en mi mente así funcionaba. Ahora, esto es irreal, no es la realidad. En el momento que ya soy madre y que ya cambian las cosas y que ya viene el ambiente, pues las cosas son muy diferentes, ¿verdad? Sí. Entonces, si te pones a pensar, ¿qué Alejandra pensabas que ibas a hacer? No, pues súper diferente. Okay. Todo bajo control. O sea, como lo hacía antes. O sea, yo tenía mis métodos, mis formas, mis maneras. Si le preguntas a mis hermanos van a decir que mis maneras no eran muy congruentes con las suyas porque era muy como estructurada. Y eso mismo, pues, o sea, la maternidad llega y esa estructura se va. O sea, no hay forma. Porque no sabes qué bebé te va a tocar, no sabes... Claro, y todos son diferentes. Sí, o sea, desde el momento en el que tú dices, quiero que mi parto sea así. Qué chistoso, qué chistoso. Porque uno hace, o sea, yo me acuerdo, tomé las clases de la MAS, donde te enseñan como respiraciones y todo esto para prepararte para el parto. Yo tenía un pánico del parto, un pánico. Y vaya chiste, porque realmente donde para mí empezó todo lo más fuerte fue
ya teniendo la bebé en mis brazos. Claro. No digo que sea así para todos, muchos tienen historias de terror en el parto, ¿verdad? Pero tenía mucho miedo precisamente porque había escuchado historias de terror en el parto. Me contaban historias de personas que estuvieron en labor por más de 24 horas. Yo estuve 25. Desgarros, o sea, ese tipo de historias. Entonces yo tenía pavor de eso. Como no me fue tan mal relativamente a comparación de otras personas, para mí lo difícil fue después de. Pero te puedo interrumpir aquí porque claro. Mira, a pesar de que yo sí siento que tuve un parto de terror al principio, o sea, no, todo estuvo bien y estábamos a salvo y todo, pero sí fue terrible, o sea, sí me dolió muchísimo. Como quiera fue muy difícil. O sea, el parto fue la parte fácil de mi maternidad. Sí. A pesar de que haya sentido mucho O sea, yo dolor. creo que sí es algo que, le diría a las futuras mamás, como mucho te preparan o mucho te dicen sobre cómo puede ser el parto o prepararte para el parto, respiraciones, que si epidural, que si no, digo, ya ustedes decidirán qué hacen. Pero la verdadera friega, diría yo, viene después, porque... Ok, pero ahí, ¿cómo te sentirías tú que te dijeran eso? Porque de cierta manera al decir eso invalidas lo que sienten para el parto, ¿no? Bueno, no quiero invalidar. No Entonces quiero invalidar. Como que así me siento como que él siempre cuando te dicen, espérate a que, pues sí. Tienes razón. Ya sé. Se escucha muy feo ponerlo de esa manera. Ya sé. Se escucha muy feo. Y cuando yo hablaba de cuando ya tenía mi bebé y estaba pasando por todo eso y era como muy negativa la conversación, mi mamá me decía como, a ver, mijita, vas a asustar a todos. Y yo, no, es que no quiero asustar, pero quiero ser real. La realidad. Quiero ser real, quiero que se hablen estos temas. Quiero que compartan, que no sea tabú el hablar de lo difícil que es, no solo lo bonito, porque si en algún momento dado mis primas, amigas, lo que tú quieras, van a ser mamás, como que quiero que sepan realmente lo que viene. Y yo sé que en algún momento se puede escuchar como sobre aviso no hay engaño, y no es el punto. Porque pues si tú quieres ser mamá, ¿sabes? O sea, que te vaya muy bien. Sí. Pero yo lo que quería era como ser muy real. Y la verdad, creo que también te beneficias mucho de eso, porque yo cuando tuve el posparto decía, ¿por qué nadie me dijo? Sí. ¿Por qué no me dijeron que iba a pasar por esto? ¿Por qué no me dijeron que iba a sentir? Porque, ok, y yo tengo referencia, pues ver como mi mamá y mis tías tuvieron a los niños, ¿verdad? Sí. Entonces, porque tengo muchos primos que son más chicos que yo, entonces, y mi hermana pues es 13 años más chica. Y yo recuerdo, esto es lo que yo viví de una niña de 13 años, sabrá Dios si era la realidad, era lo que yo podía ver. Pero bueno, mi mamá tuvo a mi hermana y su parto fue en 5 minutos, o sea, fue una cosa que ya llegó con la cabeza de la niña y todavía la señora se levanta y me dice así como que, ya estoy en labor de parto, me voy a meter a bañar y luego nos vamos al hospital. Sí, tranquila, como si no hubiera pasado nada. Entonces, llegamos al hospital, ya trae la cabeza, ya estaba gritando, ahí sí, ya estaba gritando. Y la meten y luego me dicen, ya nació. O sea, se tardó 5 minutos. 5 minutos. Fue extremadamente como rápido. Entonces nos quedamos ahí los 2 días, yo me quedo con mi mamá. Y nace mi hermana. Y luego mi mamá, como a la semana, pues fajadita, en el hospital me acuerdo, fájame, y estábamos ahí fajándola. Y luego llegamos a la casa, yo creo que se tomó una semana y media, y luego dijo, bueno, yo ya estoy bien, ya me voy a trabajar, tenía pues alguien que cuidar a mi hermana, y fue así como que ya, estoy bien, todo bien, X. ¿Y tú viste eso y dijiste, réplica? Claro que voy a hacer así, pues y mi mamá bien fácil, mis tías también, todas fueron a trabajar. O sea, si le preguntas a mis tías, a los 2 días, según ellas ya andaban en el trabajo, sabrá Dios si sea verdad, pero bueno, es como lo pintaban, ¿verdad? Entonces yo en mi mente, pues así voy a hacer, y me voy a ver así de flaca y así de bonita como todas ellas. Híjole, cachetada de la vida. No es cierto, no pasó así. Y digo, algunas les pasa, algunas les tiene que pasar para poder seguir con su vida, o sea, que no pueden dejar el trabajo, vaya. Exacto. Y ahí yo no estaba tomando esa parte en consideración. O sea, yo no sabía que mi mamá tenía que trabajar para mantenernos, que ella no tenía opción de quedarse en casa, ella no tenía opción de quejarse del parto, ella no tenía opción de nada porque tenía una niña de 13 años y una bebé recién nacida. Entonces era como, tengo que ser fuerte porque no hay opción.
¿ok? Entonces, eso no lo vi yo. Yo nada más vi lo bonito, como que, ay, mira, mi mamá bien padre, y ya se ve súper delgada y súper bonita, y anda bien maquillada y como si nada. No parece que parió. Y como el cumplido que todo el mundo le daba, no puedo creer que acabas de parir. Te ves perfecta. Pues yo también me iba a ver perfecta. Y luego cuando no llega igual la situación, empiezas a juzgarte y Y viene la culpa, que como que ¿por qué no lo pudiste hacer? Toda tu familia lo hizo, ¿por qué tú no? Sí. ¿Eres muy débil? ¿No lo hiciste bien? No eres suficiente. ¿No eres suficiente? No eres capaz de hacer esto. Exacto. Y te empiezas a poner todas esas cosas negativas en la cabeza y el problema de que lo estés pensando tanto y que va combinado con el aislamiento de ser mamá, exacto, te lo empiezas a creer. Sí. Cuando el simple hecho de que estás teniendo a esta criatura en tus brazos y está sobreviviendo y está bien y seguro, Es suficiente. es más que suficiente. Es suficiente. Pero el que está respirando y tú estás respirando es suficiente. Así es. Y todas estas cosas que yo no me imaginé que iban a pasar. O sea, y hablando de como la parte cruda, the raw of it, y salir y decir, wow, o sea, yo nunca había visto mi cuerpo así. Estoy súper lastimada, me duele todo, no me puedo ni sentar. Y es como, yo no me puedo poner esa faja porque me duele, no lo quiero hacer. Sí. Como todas estas cosas que yo en mi mente tenía que iban a pasar y no pasaron. Y eso me hizo sentir a mí como que no lo hice bien. Sí, pues no es fácil, vaya. Sí, y siento que ese sentimiento de la culpa como que al nacer nuestros hijos es como que en parte como nace o se engrandece de lo que de lo que sentimos nosotros como culpa como humanos. Al ser mamá es como culpa por dos, porque ya es, bueno, al menos en mi caso, si le pasa algo a mi niña o algo así, es mi culpa, porque yo soy la mamá, yo soy la adulta, yo soy la grande y es la niña. Y aparte, estamos de acuerdo que como sociedad hemos decidido que la mamá es la de la culpa. O sea, yo nunca he escuchado, y es bien interesante, si ves a un papá, y mi esposo lo dice todo el tiempo, dice, cuando voy a H&E, o sea, voy al supermercado, y me llevo a los dos niños, todo el mundo me ve y como que, muy bien. Luchón, lo estás papá haciendo súper bien, como que qué padre, campeón, y así, ¿no? Va la mamá y es como que, mira, no los puede controlar. Sí, es cierto. ¿Verdad? O sea, como sociedad hemos decidido que la mamá es la de los problemas, el papá es el súper bien. Y no es justo porque los niños se comportan diferentes con la mamá y con el papá. Sí, entonces, sí. O sea, es todo un llanto y emociones con la mamá y con el papá usualmente son más tranquilos, es como más paz. Entonces... Pero también el papá no está todo estresado, o sea, deja ir muchas cosas que la mamá no. Entonces es como, está bien, están a salvo, no les está pasando nada. Bueno, es la típica cosa que dice mi marido, y es verdad. Sí. Están bien. Sí. Y mamá es como que, uy. Pero, o sea, también mi esposa me dice lo mismo, como que te estás yendo más allá de lo que es. O sea, como que estás ya creando tus visiones, tus ideas, tus, como escenarios que no existen. Exacto. Ajá, y estás actuando desde un escenario que no existe. Sí. Entonces, regresarte a tu realidad y decir, ok, aquí estoy, esto es lo que está pasando, esto es lo de verdad, no es lo que me estoy imaginando. Sí. Y fíjate que algo que hemos hablado mucho, y lo cubrimos un poquito en el episodio pasado, pero creo que es importante como es escuchar también tu experiencia en esto. En la culpa que después se hace después de ser mamá de dos. Ay, sí. Y lo he escuchado muchísimo con mis amigas y lo he visto también cuando vienen aquí mis clientas y es como que no le estoy dando lo mismo, no soy la misma mamá y como lo vimos en el episodio pasado, se lo debo. O sea, de aquí, ¿cómo lo viviste? Ay, sí, o sea, 100%, porque, bueno, no eres la misma mamá porque tus hijos no necesitan la misma mamá, ¿verdad? O sea, yo me siento una persona como con más confianza en mí misma como mamá, ya con mi segunda. Claro, ya te hizo experiencia. Y solté muchas cosas que con la primera, pero batallé mucho. Entonces,
lo veo en la personalidad de mi hija también. Ujú. Como que también ella tiene más confianza, también ella tiene menos miedos. No sé si sea el reflejo de lo que yo estoy siendo como mamá o de Como de lo tu que me he crianza. convertido, pero sí siento que yo me relajé y mi segunda niña nació más relajada también. Lo veo mucho, pero sí siento esa culpa de no tengo los momentos a solas con ella como los tuve con mi otra chiquita. No, no tienes atención como hija única de sus abuelos, de sus tíos, de sus papás, o sea, y al mismo tiempo, la culpa no solo es con la chiquita, también la culpa es con la grande, porque la grande ya me verbaliza y me dice que extraña, o sea, no siempre porque ama a su hermana, pero que extraña el momento a solas conmigo o el momento a solas con su papá o me recuerda algo que nos pasó donde estaba solamente ella y no tuvo que compartir a su abuela. Entonces es esa culpa de, pues no me voy a regresar y también la culpa de, ¿cómo le hago para que tenga las mismas vivencias la chiquita que tuvo la grande? Imposible, no se puede. No se puede. ¿A ti cómo te fue? Creo que yo no lo sentí tan fuerte. Lo sentí en diferentes cosas, pero si llevan tan poquito tiempo. Ahí hay mucha diferencia. Ajá. Sí. Entonces, como que cuando nace Matías, Santiago tenía 1 año 6 meses. Estaba chiquitito. Sí. Y pues me vi embarazada, vaya, fue 9 meses de embarazo también. Entonces, sí siento que no lo sentí tanto. Como que siento que Santiago no se acuerda del antes y después. Como que para él siempre Matías existió y es como aprendieron a hacer todo juntos. Creo que aquí es una variante muy, muy fuerte, que aquí Sofía se acuerda de la vida antes. Fueron casi 4 años. Exacto. Casi 4 años de ella solita. Exacto. Pero luego yo sé, y en esto sí estoy muy puntual, que yo sé que el mejor regalo que le pude haber dado fue su hermana. Porque sé que se aman y a veces me dice, ella misma, la grande, me dice, mami, es que ¿por qué Victoria no tiene miedo? Y le digo, porque tú estás aquí. Y porque ella no conoce una vida sin su hermana grande. Y para ella su hermana grande es experiencia, protección, apoyo. Entonces, y me dice, ¿por qué me imita? Es la mejor forma de alabarte, mi reina. O sea, ella te ve y para ella tú eres su todo. Entonces, yo sé y estoy muy contenta de haberle dado pues ese regalo de tener una hermana en la vida. Digo, no es que tenga que ser, pero yo me siento tranquila con eso. Claro. Y sé que igual no le pude dar estos momentos a ella sola, pero los tiene acompañada. Y esto también es bonito. Y creo que a mí, por decir, como me dio la culpa, fue el sí no pasar ese tiempo que había pasado con Santiago cuando nació. Y de esos apapachos que yo tenía mucho como que contact naps, o sea, hice todas las contact naps con Santiago toda su vida. Y con Matías no pude. Sí. Pero luego era muy interesante porque sí sentía culpa, pero luego me sentía muy orgullosa. Era una mezcla de emociones, porque me sentía culpable que decía, por decir, ay, no pude tener como que ese contact nap con Matías, no se pudo dormir arriba de mí como lo hacía Santiago. Y lo decía, ¡oh! ¡Uy, qué emoción que se durmió en la cama solo! O sea, lo logré, como que... Un poco de despegarse. Sí, y decía, lo hice. O sea, algo que me daba súper miedo, lo logré. Entonces, sí era como la culpa venía muy fuerte, porque no le daba lo mismo, pero luego, qué fregón que lo logré. Sí. Entonces, sí era una mezcla de experiencia. Y bueno, nos acaba de pasar como con la idea de cuando pasó lo del biberón, ¿no? Que tuve que quitarle el biberón. Y fue así como que yo no estaba lista, pero cuando lo logró dije, no manches, no pudiste hacer. Como pensaba que no estabas listo. Y sí lo tenías que hacer con mi chiquitito. Y decía, con el grande lo hice más, pasó más tiempo para que lo lográramos. Sí. Y contigo lo hiciste rápido. Y parte de mí era culpable, como que, ay, pero ¿por qué se lo estoy quitando ahorita? Y luego cuando lo logró y no lo necesitó, fue como, wow. Sí. O sea, qué fuerte. Eran mis propios miedos, era mi propia culpa, eran mis propias cosas, como estaba listo. Entonces sí siento que ha sido esta parte de la culpa en no poderle dar lo mismo a los dos, o que le debo a uno o al otro.
siempre viene con una mezcla de emociones. Sí. Como que sí me siento culpable y es mi parte innata la que viene inmediatamente, pero luego como que mi parte racional entra y dice, wow, qué fregón que lo lograste. Sí, 100%. Y bueno, yo creo que para cerrar este capítulo sobre la culpa, es buena idea lo que tú nos dices sobre invitar a la culpa a ser parte, o más bien, aceptarla, ver qué hay detrás de la culpa. Podemos anotar estas cosas, podemos trabajarlo si van a terapia o simplemente platicarlo con ustedes mismas. Con una amiga, alguien que confíes, alguien que en tu esposo, en una amiga, en tu prima, tu mamá, de contarle, ¿sabes qué? Hoy me sentí súper culpable por esto, pero creo que viene de tal episodio. Y sabes algo que estás diciendo ahorita, y creo que es muy importante, como hay muchas veces, y como personas que te aman, que queremos dar un consejo para resolverte. Entonces, si tú quieres platicar conmigo, yo de cierta manera quiero resolver tu problema, porque te amo. Ahora, esto hacen nuestros familiares mucho. Sí. Entonces, algo que a mí me funcionó y que creo que le funciona a mucha gente, es decir, ahorita te voy a platicar algo, no quiero que me digas nada, solamente quiero que estés, que me escuches y me abraces. Entonces, esto me ayudó mucho también para mejorar mi comunicación con mi mamá. Sí. Porque mi mamá trataba de resolver mis problemas, porque me ama. Sí. Pero yo no necesitaba eso. Yo solamente necesitaba que me escucharan. Entonces, ahorita necesito esto de ti. ¿Lo puedes hacer? Sí. Ok. Vamos a hablar del tema y solo quiero que me abraces. Solo necesito sacarlo. Ok. Entonces, siento que eso puede ayudar si no tienes a lo mejor un terapeuta o algo así, pero empezar la conversación así. Esto necesito de ti. Sí, muchas veces vocalizarlo, simplemente sacarlo y escucharte a ti misma diciéndolo, como que puedes empezar un poquito a decir, ¿sabes qué? O sea, no está tan mal este asunto, o no me debería sentir tan culpable por esto, o tal vez alguien te dice, yo hice lo mismo, y te sientes también un poco acompañada en ese sentimiento, pero sí, o sea, la culpa no se nos va a acabar aquí. Eso va a estar con nosotros durante toda nuestra maternidad, más allá de la maternidad, antes de la maternidad, entonces... Pero qué bendición poder ver qué nos está mostrando. Sí. Y poder trabajar en esa parte de Concluimos el episodio 2 de Hasta que fui mamá. Déjenos sus comentarios si quieren algo de que hablemos de algún tema, que a lo mejor es un poquito tabú, algunas dudas, cosas que no te atreves a preguntarle a tu amiga, a tu mamá, al pediatra, a la psicóloga. Déjenlas aquí y vamos a seguir compartiendo con ustedes. Y si nos pueden seguir en todas nuestras redes, Hasta que fui mamá, estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, es donde pueden ver los episodios completos, y próximamente también en Spotify, y les seguimos compartiendo nuestras redes aquí abajo para que puedan ingresar y seguirnos en todas nuestras redes, por favor. Nos vemos pronto. Gracias. Bye. Bye. Yo soy Alejandra. Yo soy Gabriela. Y esto es Hasta que fui mamá. Un espacio creado para compartir dudas, vivencias y retos para todas esas mamás que se están redescubriendo en la maternidad. ¡Oh! Caminando, amor, caminando. ¡Ay, espérate, te vas a caer!